Pues son algunas voces de Málaga, ¿no? Voces que tenían miedo porque se ha oído un estruendo tremendo, un estruendo que ha llevado a quebrar cristales, a casi remover algún que otro elemento, ¿no?, en superficie. Y hemos recibido muchísimas llamadas de personas que querían saber qué pasaba y tranquilizarse. Y también hay mucha gente que dice, mira, la televisión o la radio o la prensa ya está dando la solución. Y mucha otra gente que no se lo acaba de creer, que siempre dice que hay gato encerrado. Una pequeña anécdota: nosotros gestionábamos con varias personas del Ejército del Aire una intervención con un buen amigo, un buen conocido, que más o menos sabía y estaba extrañado de por qué se había producido eso, que no es nada normal, desde luego. Y también relacionaba el hecho porque en Guadalajara hace unos meses pasó exactamente lo mismo, con la misma expectación por parte de la gente. ¿Por qué está pasando esto ahora? Hay una falsa alarma, se sale en busca de algo. En fin, la gente, claro, tal y como está el patio, pensaba en todo tipo de opciones bastante negativas. Pero, hete aquí que al final no han permitido a esta persona del ejército, sus superiores, hablar con Milenio 3. Cosa que es hasta comprensible, sinceramente, porque, en fin. Pero, Santi, creo que hay algún dato para ya descartar cualquier tipo de opción más o menos extraña o rara, o quitar el miedo a la gente de Málaga, que es que lo ha tenido durante unas cuantas horas. Sí, de hecho, existe versión oficial del Ministerio de Defensa que afirma que 2 cazas Eurofighter en una maniobra de entrenamiento rompieron la barrera del sonido sobre la vertical de la línea costera de Málaga a 37.000 pies de altura. Este dato es importante porque las normas militares estipulan que no se puede romper la barrera del sonido a menos de 35.000 pies, que son unos 11.000 metros, para hacernos una idea, 11 kilómetros. Sin embargo, fuentes consultadas por el Diario Sur, fuentes de expertos en el tema, según dicen en este diario, afirmaban que esos mismos 2 cazas habían sido localizados prácticamente en el momento o un minuto antes del incidente a 14.000 pies, lo cual implicaría algún tipo de infracción o de error humano en este tipo de entrenamientos. Aunque hay otra posibilidad que nunca hay que descartar, sobre todo estando en Milenio 3, y es que también está la tercera posibilidad, que es que estos cazas fueran muy deprisa a algún sitio. A algún sitio que no sabemos qué. Efectivamente, que nos es desconocido y que realmente porque el estruendo debe de ser de un nivel tremendo, porque toda la ciudad se ha despertado prácticamente. Y que realmente no fuera una misión de entrenamiento, sino fuera un scramble, fuera una misión de interceptación, cosa que nunca sabremos, porque nunca saldrá del ámbito del secreto militar. Asunto zanjado, ¿no? Porque, en fin, entrenamientos. Y a veces son... Bueno, zanjado, y a veces no son. Si supiéramos la verdad. Porque yo lo que tampoco entiendo por parte del Ejército del Aire es que si hace unos meses pasa en Guadalajara, allí se aclaró un poco más, ¿no? Dijeron que eran entrenamientos. Aquí parece que, bueno, no queda tampoco exactamente muy claro. Debe ser algo muy especial para que toda una ciudad salga en las noticias hablando de esto. O sea, el sonido debe ser un estruendo. Igual algún amigo lo ha grabado. Ya, pero hay que pensar también que se está asustando a muchísimas miles de personas y perturbando su paz. Entonces el ejército está para salvaguardar la paz nuestra, no para perturbarla. Y que conste bien claro que me encantan los militares y mi padre era militar. Pero claro, o sea, también hay que pedir una cierta responsabilidad. Es un poco raro. Entonces, no sé. Un accidente, ¿no? Quizás para hacer un pequeño chiste y quitarle un poco de peso a esto, pues bueno, mínimo, o sea, si es un scramble, o sea, si es una misión de interceptación de un objeto que no sabemos qué hace aquí encima, o sea, un objeto volante no identificado, que es lo que nos interesaría. Otro que puede ser otro avión, puede ser cualquier otra cosa. Hombre, pienso que debería hacerse público, decir, señores, pasó esto. Y si es una misión de entrenamiento, pues señores, igual que yo voy con el carnet, con el coche, me quitan puntos, pues que le quiten puntos a los pilotos estos y ya está. Bueno, lo que está muy claro es que a determinadas alturas puede provocar un ruido que es espantoso, ¿no? Se han cimbreado cristales, en fin. Si algún amigo de Málaga lo ha escuchado, y si alguno lo ha grabado incluso, porque quién sabe, pues por favor que se pongan en contacto. 7640, palabra clave Milenio. Se ha movido la lista, no sabéis cuánto, de los 7 libros del misterio. Se ha movido, pero mucho. Carlos, más mensajes. Pues empiezan a llegar mensajes, Iker, sobre el coltán. Nos dice Silvia que piensa que todas las guerras, todas son por dinero, diamantes, petróleo y ahora este oro azul. Dice que qué hombre más interesante. Vázquez Figueroa, sin duda alguna. Nos piden muchos oyentes, Iker, que por favor podemos repetir también el título del libro. Muy sencillo, coltán.
Nos dice también otro oyente que la principal función del coltán es el condensador eléctrico de tantalio, pero que no es un cobre sustituto. Ajá. Nos dice también otro oyente que su padre era director de una mina de tantalio y casiterita en Brasil. De eso hace 20 años, pesa poquísimo y es como el carbón, pero azul. Curioso, carbón azul. Javi también nos contaba que algo sobre el coltán se contaba en la película Congo. Miriam nos dice: hola milenarios, me gusta mucho que dediquéis vuestro tiempo a la historia y también a la arqueología, ya que es lo que estoy estudiando y a lo que me quiero dedicar. Habláis sobre temas que no encuentro en otros lugares y me siento genial escuchándolo y viendo que hay gente que se interesa por ello. Muchas gracias de verdad y seguid así. Bueno, pues bonita frase la de que se siente a gusto escuchándolo. Al final lo hacemos por eso, ¿no? Curioso también, nos vuelve a escribir Tomás. El militar. Más que nada contando un poquito lo que contábamos antes. Nos dice que Cerler era otro refugio militar. O sea que este caso no es en Cerler, sino en un refugio cercano. Nos dice que había dos, uno era Cerler y otro Rioseta, justo encima de Canfranc. Nosotros hablábamos por radio todos los días con el cuartel de Cerler, también sé que por allí pasaban cosas muy raras. Un compañero mío llegó a ver un militar con traje antiguo al lado de él en el espejo, pero cuando se giraba hacia atrás no había nadie, solo lo veía al lado de él en el espejo. Desde esa noche no pudo dormir solo. Él era el encargado de radio y el que comunicaba todos los días con Cerler. Por cierto, si pasáis por la carretera de Canfranc a Candanchú, en la puerta del destacamento militar de Rioseta hay una placa conmemorativa de todos los militares que allí murieron. Si podéis, investigarlo. Pues ese si podéis investigarlo, no dudes que lo haremos, ¿verdad, Juanje? Hombre, yo creo que ya le estoy llamando para decirle a mi chica que la semana que viene no estoy en casa. Desde luego que sí, claro, son como esos fogonazos, ¿no? También es bonito que a veces, pues hay que decirlo, no es cuestión de, y esto es un poco, no es cuestión de, ¿cómo decirlo? El éxito o lo monetario, hay cosas que no se compran ni se venden, y por ejemplo es la emoción cuando llega una noticia de estas, que luego puede quedar en nada, o sí, pero lo que hace el reportero es decir, caramba, pegar un puñetazo en la mesa y decir, hay algo, hay gente que ve algo, hay una cosa esperando, y eso es maravilloso. Hombre, maravilla además decir una historia que nadie en este país ha investigado y que nunca se ha hecho pública, y de repente tenemos una oportunidad de investigarla, de estar ahí y de vivirla, merece la pena. Luego si hay más gente que sepa más, por favor, milenio3con número@cadenaser.com, milenio3con número@cadenaser.com y 7640, palabra clave milenio. Sí, decía eso, o sea que como periodistas y como investigadores es una maravilla el poder revivir una parte de la historia de este país que nadie conoce, que en este caso es la historia de Rioseta. Yo cuando estuve investigando lo de Cerler, me comentaron que había otro cuartel que después de la famosa avalancha también habían sucedido fenómenos extraños, pero nadie me dio nombre alguno y lo tomé como un rumor sin fundamento, la verdad, que hasta esta noche. Mabel también nos decía: buenas noches amigos de Milenio, soy de Málaga y el día de los cazas que rompieron la barrera del sonido era increíble porque todo el mundo decía con toda certeza que había habido atentados en distintos cuarteles de la Guardia Civil. Caramba. Pero nadie había visto ningún destrozo ni nada. Claro, menudo susto que se tuvo que llevar toda la ciudad, ¿no? Nos dice también que, sin embargo, gente de distintos extremos de la provincia nos llamaba diciendo que lo había oído igual. Se habría volado Málaga entera. También nos decían: hola, soy de Zamora, yo estuve de vigilante en la cárcel vieja de Zamora y sentí y oí cosas muy raras. Un saludo a todos. Alberto desde Madrid nos dice: estuve en el 89 en el cuartel de Aizoaín y todavía se hacían guardias en el fuerte y maniobras nocturnas. Daba mucho miedo. Alba también nos decía, nos cita una cárcel en el Tíbet que se llama Gutsa. Allí torturan monjas budistas por estar contra el régimen chino. Sergio desde Zaragoza nos dice también que hizo la mili en el 95 en Aizoaín también, y que justamente debajo de San Cristóbal, donde les llevaban a correr, sentían que eran observados por las noches. En fin, o sea que esos testimonios que llegaban en su día y que nos indicaban que por lo menos teníamos que recorrer San Cristóbal vuelven a hacerse realidad. Ahora lo que se va a hacer realidad poco a poco es, esas notas, ese piano, Geray, poco a poco ese piano interpretado casi ya. Es que nos imaginamos el propio Santi tocando el piano, yo creo ya, ¿no? Ya es como una imagen iconográfica del mundo milenario profundo. Un piano que nos recuerda que hay gente que por fortuna vigila desde la tramoya, porque hay cosas que aunque el gran público las olvide, son importantes. Hombre,
lo que viene ahora fue tremendamente importante. Marcó y rompió un país también. Turno para Santi Camacho, que nos va a hablar de la Stasi, renaciendo de entre las ruinas. Así se llama este himno. Es el himno de la República Democrática Alemana. Sin embargo, Alemania Oriental y Alemania Occidental consiguieron efectivamente renacer de las ruinas dejadas por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, hay otras ruinas, y en Alemania Oriental cayeron en la ruina de lo emocional, en la ruina ética, en la peor de las ruinas, en la ruina del alma. En 1950 se crea la Stasi, el Ministerio de Seguridad del Estado. Posiblemente el órgano represivo más importante, más eficaz y más despiadado de todos los tiempos. Un órgano que vivió hasta 1990. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Todos los que ya vivíamos por aquella época y tenemos años para contarlo, recordamos con emoción un día en el que cambió para siempre la historia. Pero ese no fue el día en el que murió la Stasi. Durante 2 meses en el ministerio, las destructoras de papel, las estufas, estuvieron trabajando sin descanso, quemando y destruyendo papeles uno tras otro, hasta que el 15 de enero de 1990, en algo muy parecido a la toma de la Bastilla, los ciudadanos de Berlín asaltaron el edificio al grito de «darnos nuestros expedientes». Sin embargo, no todos eran inocentes y no todos querían sus expedientes para ver qué se decía de ellos. Entre los asaltantes había muchos colaboradores, muchos espías, muchas personas que no querían que sus vecinos, que sus amigos, que sus esposos se enterasen de que los habían estado espiando en secreto. Hoy el día, el museo, que es ahora la sede de la Stasi, en la calle de los Normandos de Berlín, se puede visitar y se pueden ver hileras e hileras e hileras de documentos, 180 kilómetros de expedientes colocados uno tras otro en interminables estanterías. Lo tenían absolutamente todo, lo sabían absolutamente todo. Sabían qué marca de tabaco fumaba cada ciudadano de la RDA, cuál era su comida favorita, quiénes eran sus amigos y sus enemigos, qué preferían hacer o que les hicieran en la cama. Y todo ello gracias a una red de amigos, familiares, vecinos, los llamados IM, los colaboradores extraconfidenciales. Sumaban 300.000. Uno de cada 50 ciudadanos de la RDA pasaba puntualmente, día a día, semana a semana, informes sobre sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus amigos, la gente que vivía en su bloque. Todos esos informes se tabulaban en la sede del ministerio. Cada ciudadano tenía un grueso expediente que, en caso de ser necesario, podía ser usado contra él. Y así se hacían interminables clasificaciones. Cada ciudadano era clasificado en función de sus gustos, de sus preferencias políticas, era clasificado en 1001 tablas, algo que en la película La vida de los otros se nos explicaba muy bien. Existen 5 tipos distintos de artistas, Wisla. Y Draiman, por ejemplo, es el cuarto. Antropocéntrico histérico. No soporta estar solo, le gusta conversar a todas horas y tener amigos cerca. En ningún caso hay que juzgar a este tipo, estaría encantado. El arresto provisional es el mejor método, es el camino más rápido para desarmarle. Aislamiento total y sin decirle cuánto tiempo estará encerrado. Ningún contacto humano en todo el tiempo, ni siquiera con los vigilantes. Todo lo contrario, un buen trato. Nada de hostigamientos, insultos ni escándalos. Nada de lo que pudiera escribir más adelante. Se sabe mucho de lo que este personaje nos hablaba, de los siniestros interrogatorios interminables de personas que eran capturadas a la salida de su casa mientras estaban en el autobús, en el momento en el que menos lo esperaban, y se les preguntaba por las cosas más diversas.
Algunos eran considerados peligrosos para el Estado, y con eso se acababa en silencio. En 1999, la revista Der Spiegel publicaba una historia aterradora de cómo se acababa con algunos de esos disidentes, sin hacer ruido. Había un método. Mientras estaban en detención, sin que ellos lo supieran, se les irradiaba con radiación, y luego se les devolvía a su casa. A la semana, al mes, un cáncer hacía su aparición. La muerte era rápida en algunos casos y en otra lenta y agónica, pero desde luego nadie podía demostrar que el Estado tenía algo que ver con esto. La Stasi también era vengativa. Tenía su propio equipo de fútbol, el Dinamo de Berlín, y en los años 70 la estrella era Lutz Eigendorf. Eigendorf cometió el terrible pecado de desertar a Occidente, de desertar a la zona occidental, habiendo pertenecido al equipo de la Stasi. La venganza fue decretada automáticamente y tardaron en cobrársela 4 años. En marzo de 1983, Eigendorf sufrió un extraño accidente de tráfico a consecuencia del cual falleció 2 días más tarde. Cuando se desclasificaron los papeles de la Stasi, cuando se pudo entrar en ese archivo inmenso, en el expediente de Eigendorf estaban contenidos todos los detalles del atentado que se hizo pasar por un accidente de tráfico. La sofisticación era tal que cuando te llevaban a esas salas de interrogatorio, en la silla había un trapo absorbente, una bayeta. Esa bayeta luego era, después de que el interrogado pasara por allí, guardada en un frasco. Prácticamente había un frasquito para cada uno de los que habían pasado por las instalaciones. Esos frascos se guardaban porque esa bayeta estaba impregnada con el olor de esa persona. Si algún día había que utilizar los perros para rastrearla, había que utilizar a los sabuesos para perseguirla por el campo o por la ciudad, ya sabían qué perseguir. La última nota de la Stasi fue prácticamente el día de su defunción. Todos los días, desde su creación, Radio Berlín daba para en onda corta, daba para sus agentes antes del informativo una extraña secuencia de números, 5 números. Esos 5 números les servían a los agentes para saber con qué clave tenían que interpretar los mensajes secretos que enviaban y recibían durante las siguientes 24 horas. El último día no hubo la clave. Se emitió una canción infantil. Una canción infantil que hablaba de patitos que metían su cabeza debajo del agua y enseñaban su cola. Esa era la clave para que todos los agentes desaparecieran lo más rápido posible, para que todos abandonasen sus misiones, para que quemasen sus papeles y regresasen a Alemania. Ese fue realmente el día final de la Stasi.
salió triunfante en el sentido de que no se podía volver a mencionar este detalle, porque según los juristas el que lo dijese en los archivos de la Stasi sin que hubiese nada firmado por ella o escrito por ella, es decir, siendo todo pruebas circunstanciales, no demostraba que ella efectivamente hubiese sido espía de la Stasi, con lo cual se quedó en un ten con ten legal la cosa. Pero fíjate qué historia personal tan terrible. Y murió poco después este hombre, además, efectivamente, ¿no? Que la estampa yo creo que ya es del cine del siglo XXI, seguro. Ese hombre con los cascos en el sótano escuchando, es una estampa del siglo XXI, ¿eh? La vida de los otros. Es una estampa del siglo XXI. Y yo recomendaría del cine del siglo XXI. Yo recomendaría a todo aquel que vaya a Berlín que pregunte por esa calle de los normandos, porque por 3 euros, 3,50 creo recordar, se puede visitar el cuartel general de la Stasi, se pueden ver esas estanterías. La consulta no se puede hacer porque cada alemán oriental tiene derecho a ver su expediente de una forma privada y confidencial. Se le da solamente a él, solamente él tiene derecho a verlo, y sabe que solamente sus ojos van a saber lo que contiene ese expediente, porque es su vida, son cosas en un tremendamente íntimas. Pero también tiene derecho a saber quién le espiaba, también tiene derecho a saber cuánto se sabía de su intimidad. Qué historia. Y hasta ahora ya un millón de alemanes han visto esos expedientes sobre sus propios. Pues de verdad que si podéis, se lo estoy diciendo a Juanje por línea interna, ir a ver esa película, recuperarla, porque la vida de los otros, ¿verdad? La escena, la mirada de ese hombre, ¿no? Que yo no sabía esa historia personal. En fin, todo un tiempo no tan lejano, de esa Europa fraccionada en dos, que vuelve a unirse de alguna manera, no sin problemas, después de ese día de noviembre del 89. A mí me ha recordado una historia que vi a nivel personal, que fue en Cuba. Y es que yo he estado 2 veces en Cuba, y como no me gusta viajar de una forma muy turística, digamos, pues me alquilaba una casita de pescadores en un pueblito que se llama La Boca, cerca de Trinidad. Y todas las mañanas el señor que me alquilaba la casa, pues se iba al mercado. Y bueno, pues hasta que la segunda vez que estuve en Cuba, que aprendí a bucear y tal, pues el guía me comentó que tuviera cuidado con lo que hiciera por allí, porque este señor era miembro del partido, y como sabía que yo era periodista, pues hacía un informe. Él decía que diario, no sé si es cierto o no. Diario, ¿eh? Decía que diario, que todas las mañanas, cuando él decía que iba al mercado, se pasaba por la comisaría de policía y dejaba un informe diario de lo que yo hacía. Efectivamente. No sé si me mintió o no, no puedo corroborarlo, pero te aseguro que tan mal rollo me dio, con perdón por decirlo así, que no he vuelto a Cuba. O sea, que en Cuba igual hay un informe del señor Juan Aros, ¿no? En Chile, pero te aseguro, me dio un mal rollo. Me tampoco hice nada malo, o sea que no sé. Sí, pero si que alguien te vigilaba, vamos. Claro, pero yo me sentí súper mal, sentido decir, mi vida privada, mi ocio, estoy en Cuba, pues vale, pues un día me alquilé un velero y fui y pesqué 4 peces, otro día pues me fui a aprender a bucear, o me iba a mi fiestecita. Los sistemas de vigilancia. Me sentí súper mal, me sentí
sentí como, no sé, como si, más que como un preso. ¿Recordáis aquella película, El show de Truman? Me sentí igual, como una especie de, como que tenía 1000 ojos y me sentí una marioneta, un tipo estúpido, ¿no? O sea, vale, me sentía bien porque iba por la noche a la casa de unos señores y había música y comía y tal, pero me sentía tan observado que dije, Dios mío, yo me voy de aquí y no vuelvo. Pues así no se quiero sintieron saberlo. muchos millones de alemanes durante mucho tiempo, y seguro que mucha gente joven ahora sabe algo más de unas palabras, unas siglas muy potentes de forma sonora, ¿no? Que están ahí en el inconsciente colectivo de toda una generación, y que quizá ahora, porque cualquiera puede investigar e indagar un poco hoy en día con los medios y con la red, que busquen, se van a sorprender. Stasi, República Democrática Alemana. Por cierto, y me sorprende, La Noche del Miedo, número 1, Drácula, Bram Stoker, número 2, Retorno de los Brujos, Powell Sieberger, número 3. Ha cambiado mucho esto, fíjate. Caballo de Troya, número 4. Paraíso Maldito, número 5. Caballo de Troya de JJ Benítez. La Biblia, puesto número 6. 100.000 kilómetros tras los ovnis, JJ Benítez, número 7. Recuerdos del futuro, Eric von Däniken, puesto número 8. Misterios de la Iglesia, puesto número 9. Y Dioses, Tumbas y Sabios, de Theram, puesto número 10. Son en este instante, a las 3:37, los 10 libros del misterio. Oye, por cierto, chicos, vamos a escuchar muy atentos. Vamos a escuchar ahora a Carlos Cala. Yerey, vamos a escuchar a Carlos Cala, un reportaje que tiene que ver con unas siglas que también, no sé, no son como DDR, ¿no? Pero CERN, acelerador de partículas, colisionador de partículas, se está hablando de la partícula de Dios, se quiere llegar a ver el Big Bang, en fin, yo creo, seguro que estáis conmigo, que hay tantos términos y es tan difícil que al final nos enteramos de qué pasa, qué está pasando, que por cierto se ha averiado o no funciona o no sé qué pasa. El hombre en su búsqueda está intentando llegar a lo infinitamente pequeño para comprender qué es el mundo. Hablan de una partícula llamada bosón de Higgs, que es como la partícula de la que nace todo. En fin, nos enteramos, escuchamos a Carlos Cala y ahora opinamos. Tras la euforia inicial, 3, 2, 1, 0. Nothing. Yes, sir. Llegaron la decepción y las lágrimas. Cuando el 19 de septiembre el acelerador de partículas, o gran colisionador de hadrones, su nombre científico, sufrió una importante avería, supuso un duro golpe a las expectativas de cerca de 10.000 físicos e ingenieros que llevaban 15 años trabajando en este proyecto. Pero antes de nada, aclaremos algunas cuestiones. ¿Qué es el acelerador de partículas? Se trata de la máquina más potente jamás construida por los físicos y con la que se espera desentrañar los misterios del universo. ¿Dónde está construido? En un gigantesco túnel circular de 27 kilómetros de largo, situado bajo la frontera entre Suiza y Francia, a una profundidad de entre 50 y 120 metros. ¿Para qué sirve el gran colisionador de hadrones? Básicamente es un enorme anillo en el que se hacen circular haces con millones de partículas que van siendo guiadas por aceleradores más pequeños a través del túnel hasta llegar al gran colisionador. Teresa Rodrigo es catedrática de física de la Universidad de Cantabria y es uno de los científicos que participan en el proyecto. Estos experimentos de física de partículas hace ya bastantes años, desde los años 50 que se hacen. Se trata de acelerar partículas en un acelerador, en un gran acelerador, y hacerlas colisionar en diferentes puntos de colisión de este acelerador. Uno de los grandes objetivos del experimento es descubrir el llamado bosón de Higgs, conocido por muchos como la partícula de Dios. Ello permitiría explicar por qué las partículas elementales tienen masa y por qué las masas son tan diferentes entre ellas. En definitiva, entender cómo están hechas y cómo funcionan la materia y la energía. Teresa Rodrigo lo explicaba así. Bueno, lo que estamos haciendo es unos experimentos donde intentamos reproducir las condiciones de energía y temperatura del principio del universo.
Entonces, esto es realmente complicado porque hace falta llegar a energías muy elevadas y técnicamente es complicado conseguir acelerar los haces hasta estas energías. La idea es que los haces de partículas alcancen una energía de 5 tetraelectrovoltios. Solo entonces podrá producirse la colisión de protones, los que circulan por el anillo en el sentido de las agujas del reloj y los que van en dirección contraria. Pero para que esto ocurra, tendrán que transcurrir varios meses desde los primeros experimentos válidos. Aún así, aunque no se pueda probar la existencia de la llamada partícula de Dios, el experimento seguirá siendo válido. En principio, si descubra o no la partícula de Higgs en el LHC, el LHC está previsto que podamos entender el porqué, el origen de las masas. Si el origen de la masa no es el mecanismo de Higgs, no es vía el bosón de Higgs, otra cosa encontraremos. Es decir, el LHC está diseñado, está pensado para poder explorar todo el rango de energías posibles en el que esta hipotética partícula se produciría. El acelerador de partículas está formado por 1.600 enormes imanes superconductores, que para funcionar correctamente deben ser enfriados hasta 270 grados bajo cero mediante 130 toneladas de helio líquido. Ha sido precisamente una avería en estos imanes lo que ha obligado a parar el acelerador de partículas. Una sobrecarga eléctrica ha dañado severamente los imanes y ha producido un escape del helio refrigerante. En concreto, el fallo se ha producido en la última conexión del último sector. El problema es que estos transformadores son caros y hay pocos repuestos, así que muchos problemas más como este obligarían a paralizar el proyecto por mucho más tiempo. El proyecto se retrasa como mínimo hasta la próxima primavera. Cuando se estropea un imán hay que calentar el sector hasta la temperatura ambiente. No olvidemos que el gran colisionador de hadrones trabaja a 270 grados bajo cero. Luego hay que abrir el imán para inspeccionarlo, hacer las reparaciones, cambiarlo si es necesario y volver a enfriar el sector. Como mínimo 2 meses. A esto hay que sumar la parada invernal en la que se reduce el consumo eléctrico en la zona en la que se encuentra el acelerador. De momento hoy la máquina ha funcionado muy bien, pero habrá que esperar varios meses más para obtener los primeros resultados para la física. En efecto, aunque la espera será mayor de la prevista, en abril de 2009, cuando el acelerador de partículas se ponga nuevamente en funcionamiento e incluso se aceleren los trabajos para recuperar el tiempo perdido, sabremos si el gran objetivo, si el experimento del milenio, queda o no registrado en los libros de la historia. Es, tal y como lo piensan los que trabajan a diario en un proyecto que podría alterar toda nuestra concepción del mundo que nos rodea, pura curiosidad, casi una locura, es que el hombre escudriñe las profundidades del tiempo, las profundidades del universo, para descifrar el porqué. Preguntas fascinantes, respuestas difíciles. Milenio 3. Partículas que chocan, liberalización, madre mía, qué frase, de energías absolutamente incontrolables. Lo infinitamente pequeño explica lo grande, lo infinitamente pequeño es lo que de verdad existe. En fin, tantas teorías, pero el hombre llegará a observar con sus propios ojos cómo nació la vida y la realidad. Es que da la impresión de que primero puede haber sorpresas, porque en esos umbrales de la física cuántica de las partículas imagino que hay sorpresas siempre, pero sobre todo, por ejemplo, si a nuestro tatarabuelo, si viviese, le dijésemos esto, que un día el hombre podría ver el inicio de la creación, ¿qué nos diría? Hombre, pues nos miraría con pasmo, pero no olvidemos que hay una opinión minoritaria, pero existe, de que a lo mejor esto vemos el principio o vemos el final, porque 2 científicos, el doctor Walter Wagner y un español, Luis Sancho,
han denunciado al Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y al gobierno de los Estados Unidos, que es quien financia mayoritariamente estas investigaciones, porque son de la opinión de que existe un alto porcentaje de posibilidades, según ellos el 75%, de que este experimento termine generando un agujero negro que se trague todo el planeta y vaya usted a saber qué más. Y parte del sistema solar o del universo, decían. Efectivamente. Hay dos informes emitidos por el CERN que descartan completamente esta posibilidad. Yo, que quiero dormir bien por las noches, y comparando los currículums también de los emisores de los informes a favor y de estos dos científicos, que bueno, pues tienen su formación científica, pero sin querer faltar a nadie. Son dos personas que lo han hecho en misión particular. Exactamente, no tienen unos currículums académicos tan abultados como los personajes que trabajan en el CERN. Pues quiero pensar que efectivamente todo está bajo control. Aunque fíjate que lo que se ha denominado una de las mayores proezas de la ingeniería humana, pues ha tardado 2 semanas en romperse. O sea que yo creo que nada está absolutamente libre de errores. Como decía Tilar de Chardin, aquello de cualquier tecnología superior llegará un momento en que será imposible de distinguir de la magia, ¿no? Sí, hombre, realmente te digo una cosa, ¿no? Se nos vende muy a nivel... No sé si son los científicos o somos los periodistas, ¿no? Lo que llegamos a vender cuando vemos una obra de ingeniería tal, el hombre va a llegar a ver un momento en el que pueda ver el momento de la creación. Yo creo que nunca veremos el momento de la creación porque nunca estaremos en él, no podemos viajar en el pasado, ¿no? Yo lo que sí le deseo a la ciencia es que progrese cuanto más mejor, y más la física teórica, que me encanta y que casi que es una forma de filosofía. De todas maneras, hombre, yo opino igual que Santi, ¿no? Estos dos científicos no creo que en absoluto tengan razón, aunque me imagino que... Ahora, igual dentro de un siglo tenían razón. Sí. Bueno, no habrá nadie para decirlo. Efectivamente. Sí, es verdad. No habría nadie. Dentro del agujero negro. Pero bueno, lo que sí es cierto, yo esta semana pues me he estado leyendo un montón de artículos porque han sido publicados en los periódicos, ¿no? Y me llamó uno especialmente la atención, creo que ha sido publicado el miércoles en El País, en la parte de ciencia, y decía que bueno, que la gran incógnita de la materia no estaba en la materia, sino que la gran incógnita es qué es lo que hay en la nada, sí, en el vacío. Y la materia oscura del universo, que dicen que el 95% está por definir lo que es el 95%. Efectivamente, y era un artículo del País que me lo leí de cabo a rabo y me encantó porque bueno, lo arguyendo de una forma muy genial. Yo haría una cosa, la semana que viene, se lo digo a Carlos y a Fermín, haremos una ronda de amigos científicos que saben de esto, porque los hay a favor y en contra, no creas, de este tipo de experimentos buscando el origen del universo y qué peligros pueden tener, y nos enteraremos de algo, nos enteraremos de verdad si puede haber peligros o no. Sí, por cierto que ante todo mis disculpas por romper el ritmo, no. Pero es que ha habido una noticia en la pasada semana o hace 10 días máximo que me llamó muchísimo la atención, y ahora que estamos hablando de cosas científicas pues no quiero pasar la ocasión de resaltarla, y es que el Hubble descubrió un objeto absolutamente desconocido. No es una estrella, no es un planeta, no es un pulsar, no es un agujero negro, no es absolutamente nada que conozca la astronomía hasta ahora. Está muy lejos, es decir, no podemos ir a verlo por desgracia, pero es maravilloso que todavía se descubran cosas que no se saben lo que son. Distancias cósmicas, y no saben lo que es. Por eso sigo sin entender a los científicos, algunos de ellos, no todos ni muchísimo menos, y creo que cada vez son menos, los que de una prepotencia piensan que todo se sabe o que todo lo conocemos, o que bueno, además fíjate que estos días, no podemos decir con quién, tuvimos un almuerzo respecto a lo poco que muchas veces en este país, lo poco que se innova, o lo poco que la gente dice, ¿por qué no sacamos teorías nuevas o intentamos? Oye, salió a colación en el almuerzo porque hablamos del programa de la otra semana, cuando hablamos del proyecto Conciencia Global. Qué proyecto tan bonito, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos intentar que las máquinas nos hablen, bueno, y además que acierten, no que acierten, sino que bueno, que hay miedo digamos al riesgo. Que sí, al miedo al riesgo, además, bueno, en este caso el de Conciencia Global, que la gente que no escuchó el programa, bueno, pues que las máquinas de repente pues sean capaces de anticiparse a ciertos eventos como el 11M, ¿no? Pero eso lo puede pasar en Estados Unidos, donde la gente tiene mucho entusiasmo y no tiene miedo. No tiene miedo. En muchas ocasiones a mostrar sus teorías. Claro, de la crítica. Una cosa, porque si no nos va a dar tiempo, y esto es importantísimo. ¿Sabéis qué pasó exactamente ahora, no en esta hora, pero en este día concreto, hace 30 años, hace 3 décadas, fallecía? Y desde entonces, misterio. Y personas que defienden que fue asesinado en una maniobra de conspiración sin precedentes. Escuchamos el reportaje que nos trae nuestro compañero Joan Solés sobre el Papa
de la sonrisa, hace ya 30 años. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Nunca imaginó que llegaría a ser elegido papa, dijo en su breve pontificado de apenas un mes. La sencillez de Albino Luciani, hasta entonces patriarca de Venecia, cargo que ejerció como un párroco, provocó gran fascinación en los venecianos primero y en el Vaticano después, tras décadas de severos y tortuosos pontificados. De hecho, Juan Pablo I reconoció en sus 2 únicas homilías como pontífice sentir miedo y sentirse huésped inadecuado del Palacio Apostólico. Entregó el oro de su cruz pectoral de pontífice a un centro de atención a disminuidos. En la Santa Sede, muchos temieron que ordenara vender incluso la piedad de Michelangelo. La mia famiglia era povera, ho patito veramente la fame. Almeno sarò capace di capire i problemi di Mi familia era pobre y yo pasé realmente hambre, explicó. Por ello puedo comprender a quienes sufren el hambre. El pueblo del hambre llama de forma dramática al pueblo de la opulencia, dijo en otra ocasión. I popoli dell'opulenza, proprietà privata per nessuno. La propiedad privada no es para nadie un bien absoluto, afirmò este papa, que en una audiencia rompió todo protocolo al pedir la ayuda de un niño. Sì, un bambino può venire su a aiutare il papa, uno solo. Decenas de niños se levantaron entonces para estar cerca del papa. Fue hallado muerto en su cama en la madrugada del 29 de septiembre de 1978 a la edad de 66 años. Tenía a su lado la polémica lista de cambios eclesiásticos en la cúpula vaticana tras los escándalos financieros y no de la época del cardenal Marcinkus. Oficialmente los médicos de la Santa Sede diagnosticaron un paro cardíaco impreciso que desató todo tipo de especulaciones. Sin embargo, la primera versión que recibió el turno de madrugada de la Radio Vaticana, encargada de dar la noticia al mundo, fue que el Papa había tomado de forma involuntaria o por indicación errónea 55 gotas del vasodilatador Efortil en vez de 5 gotas. En la farmacia vaticana no consta en los registros, de hecho se pasa de las medicinas que tomaba Pablo VI a las de Juan Pablo II. Papa Luciani, de frágil salud, no aparece. 30 años después de su fallecimiento, sí aparece una segunda curación extraordinaria atribuida a Juan Pablo I que la Congregación para la Causa de los Santos estudiará. En este caso, de Daniela, enfermera, que habría superado un cáncer rezando ante una fotografía de Papa Luciani, características muy similares a las de otro proceso de beatificación mucho más avanzado que se sigue en la diócesis italiana de Altamura. El vicepostulador, Giorgio Lise, ha confirmado que se trata de curaciones extraordinarias que la medicina no sabe explicar. En cualquier caso, milagros que hay que considerar con mucha prudencia. Prudencia, precisamente, es lo que recomendó Juan Pablo I a su secretario Lorenzi cuando le preguntó cierto día cómo debía comportarse la Iglesia. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Semana intensa, con mucha investigación, y lo que viene, que soñéis todos mucho, que soñéis con buenas cosas, intentar con todas vuestras fuerzas ser muy felices.